Excelente, compañeros. Entonces, ya siendo las 19 horas, les agradezco a todos por su participación. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el presidente de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad de Integración de las Américas. Es un honor para mí estar inaugurando la primera actividad de lo que sería la Liga de Oncología. Estamos acompañados por los profesionales, el doctor Hans Bugentin y el licenciado Diego Viola Palau. El doctor Hans Bugentin cuenta con un título en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, especialización en Psiquiatría de la Universidad Nacional de Asunción. Es docente en Neuroanatomía Genética y Psicofarmacología en la Escuela de Posgrado en Psiquiatría de la Universidad Católica de Asunción. También es médico de consultorio del Centro de Salud Mental dependiente del Instituto de Previsión Social. Licenciado Diego Viola Palau es psicólogo clínico, especialista en psico-oncología y humanización de la salud regional, profesional, con número de matrícula 2611. Entonces, ellos estarán abordando en esta colaboración la actividad de depresión en pacientes oncológicos. Entonces, le agradezco a ambos por la colaboración y espero que sea del agrado a todos. Hola, buenas noches a todos. Para empezar, quiero agradecerle aquí a la señorita Thais Ovelar por invitarme a esta conferencia. Me parece muy importante el tema de concienciación, porque a veces la salud mental queda un poco relegada por estigmatización y otros motivos, muchas veces por desconocimiento. Entonces, por lo menos en cuanto a eso, a desconocimiento, esta capacitación aportaría algo muy importante. Entonces, en cuanto a la dinámica, hablamos con el licenciado Viola y quedamos en que haría yo una primera presentación de introducción, más general, más desde el punto de vista médico, y después contaríamos con su experiencia y sus conocimientos más específicos sobre la materia de la oncología en el trastorno depresivo. Entonces, voy a compartir mi diapositiva. ¿Cómo es para compartir aquí? Te explico, doctor. En la sección inferior derecha tenés la opción de compartir pantalla. Luego de eso vas a presionar compartir. Toda tu pantalla completa. Sí. Y luego en el centro te va a aparecer una opción. Ahí vas a presionar compartir. Y luego ya estarían compartiendo tu pantalla. Esto es lo que tengo. Ahí se... Doctor, ¿es cuestión de que se vaya a la diapositiva? Sí. Y pongan pantalla completa. Eso ya. Voy a poner modo presentación, ¿verdad? Sí, siempre. Bueno, lo que se conoce como depresión de una manera popular es lo que nosotros llamamos técnicamente en nuestra nomenclatura médica el trastorno depresivo mayor. En cuanto al concepto, es un trastorno afectivo con importante reducción en el estado de ánimo y en la actividad en general con respecto a su nivel de funcionamiento previo. Nosotros clasificamos los trastornos mentales de acuerdo a un predominio de síntomas. Por ejemplo, si lo que predomina es un trastorno del sueño, entra entre los trastornos del sueño. Si predominan la psicosis, entra entre los trastornos psicóticos. Si predomina la ansiedad, le llamamos trastornos de ansiedad. Y trastornos afectivos son los trastornos que predominan los síntomas afectivos del estado de ánimo. O sea, un trastorno del humor. El afecto, el estado de ánimo, el humor son equivalentes. Eso no quiere decir que un trastorno afectivo no pueda tener síntomas psicóticos o trastorno del sueño o trastorno de ansiedad, sino que
es lo que domina el cuadro. Y los trastornos depresivos, o sea, la depresión, se clasifica dentro de los trastornos afectivos del estado de ánimo y manifiesta con una importante reducción en este afecto, ¿verdad? Y en cuanto al rendimiento en general respecto a cómo funcionaba antes del inicio del cuadro, ¿verdad? Entonces es algo que se instala en una persona que hasta ese momento funcionaba normalmente en todos sus campos de acción, ¿verdad? Tiene mucha importancia porque de por sí es una causa importante de morbilidad y mortalidad por sí misma y también complicando la evolución de enfermedades médicas. O sea, un paciente, como lo que vamos a ver más adelante, que está cursando con una enfermedad médica general, como por ejemplo una enfermedad oncológica o cardiológica o autoinmune, su pronóstico, su evolución es mucho más complicada cuando el paciente cursa con un cuadro depresivo. O sea que de por sí misma complica las enfermedades concurrentes. Y de por sí también es una causa de morbilidad importante, o sea, de andar enfermo. O sea, en cuanto al compromiso que implica en la realización de la persona. Aparte, implica una importante reducción de la calidad de vida y tiene repercusiones económicas, tanto directas como indirectas, derivadas de la merma en la función de esa persona en su ámbito productivo, profesional. En cuanto a datos estadísticos, la prevalencia es aproximadamente el 12%. O sea, prevalencia es la cantidad de personas que en este momento están enfermos, ¿verdad? Más de 300 millones en el mundo se habla que están actualmente con un tratamiento, ¿verdad? Pero la prevalencia es más alta, o sea, porque la depresión puede ser un trastorno depresivo que está en principio y que no tiene todavía un tratamiento, o un paciente que ya suspendió su tratamiento, pero por ahí debería continuar en tratamiento. O sea, la prevalencia puede ser más alta que la cantidad de personas que en el mundo están siendo abordadas por el problema, ¿verdad? Es la principal causa mundial de discapacidad. O sea, esto es muy importante porque, como vamos a ver más adelante en un cuadro que preparé, el pronóstico de la Organización Mundial de la Salud era que sería la segunda causa mundial de discapacidad para el 2020, pero a esta altura, y probablemente por fuerte influencia de la pandemia, ¿verdad? Pasó a ser la primera causa mundial de discapacidad. Es más frecuente en la mujer. 2/3 no muestran respuesta adecuada al primer tratamiento antidepresivo, otra cosa muy importante, y tiene un importante índice de recurrencia, o sea, de reaparición del cuadro. Esto quiere decir que 40% de aquellos pacientes que hicieron un primer episodio de depresión, o sea, que entraban en un primer pozo depresivo, de 100, 40 van a hacer un segundo episodio una vez que se hayan recuperado. En el transcurso de los siguientes 5 años, que es lo que se estipula por estadística. Y el que hizo un segundo episodio depresivo tiene un 75% de posibilidad de hacer un tercero, y el que hizo un tercero, un 90% de posibilidad de hacer un cuarto episodio. O sea que eso habla de la creciente posibilidad de recurrencia de un episodio depresivo en un paciente que hizo un episodio anterior. Y este es el cuadro de predicción justamente de la Organización Mundial de la Salud, donde los trastornos depresivos ocupaban el 4º lugar de años de vida viviendo con discapacidad en el año 2000. Y el pronóstico es que sería la segunda causa para el 2020, siendo que ahora está determinada como la primera causa de discapacidad.
Y en cuanto a los manuales diagnósticos, hay dos manuales diagnósticos que se usan principalmente para clasificar las enfermedades mentales en psiquiatría. Uno es el de la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, y otro es el Manual de Diagnóstico y Estadística en su 5ª edición de la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿verdad? Y en este DSM-5, la 5ª edición del Manual de Diagnóstico y Estadística de la Asociación Psiquiátrica Americana, todos estos trastornos que vemos a continuación son los que se incluyen dentro de los trastornos del espectro depresivo. O sea, son un grupo de trastornos que hacen síntomas del estado de ánimo bajo, como habíamos visto en el concepto, donde el trastorno depresivo mayor, que está resaltado ahí con un color distinto, es el que se conoce popularmente como la depresión. Para poder reconocer, es importante conocer la sintomatología. En la depresión, estos episodios, cuando nosotros vemos en un paciente o reconocemos en una persona que tenemos en nuestro entorno, tenemos que ver episodios de al menos 2 semanas de duración, donde el estado de ánimo deprimido ocupa la mayor parte del día. Como decía en la edición anterior, casi todo el día, casi cada día de la semana. El ánimo está deprimido, el humor está bajo, está por debajo del nivel normal. Y hay una pérdida o disminución de la capacidad de sentir placer o interés. Esto es un concepto que nosotros conocemos como anedonia dentro de la nomenclatura médica, ¿verdad? La anedonia es la pérdida de la capacidad de disfrutar. O sea, todo lo que antes a una persona le significaba placer, como por ejemplo, si me gustaba ir de pesca, ya no me gusta más ir de pesca. Si disfrutaba de la compañía de amigos, ya no disfruto de lo mismo. Y si, por ejemplo, me gustaba ver series, ya no le encuentro el encanto a ver series, ¿verdad? Eso es el concepto de anedonia. Y estos 2 síntomas son los determinantes para un diagnóstico de depresión: que el ánimo esté bajo la mayor parte del día y que haya una pérdida de la capacidad de sentir placer. También hay síntomas físicos como pérdida o aumento de peso, son síntomas extremos, ¿verdad? O pérdida o aumento, por supuesto distintos en cada episodio, ¿verdad? Insomnio o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, o sea, estar súper inquieto o muy frenado, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpa, de baja autoestima, ¿verdad? Y disminución de la capacidad de pensar o concentrarse, y pensamientos de muerte, o sea, ideas de suicidio, desde un extremo donde el paciente como que no le importa si ya no vive, hasta otro extremo mucho más serio en el que piensa activamente en la idea de quitarse la vida. Y esto es un poco lo que estábamos definiendo, lo que estábamos mencionando en el desarrollo de los síntomas, como en imágenes, ¿verdad? A los que tienen más memoria visual. Los principales son estos 2 que figuran arriba, se requiere uno de estos: el humor depresivo y la apatía o pérdida de interés, la pérdida de la capacidad de disfrute, la anedonia. Y también por debajo los otros síntomas, también complementarios, como los trastornos del sueño, del apetito, de la motricidad, fatiga, culpa. O sea, el paciente ve el pasado con culpa, el presente así como muy negro y el futuro con desesperanza. Y también
disminución en la función ejecutiva, o sea, la capacidad de recibir información, procesar esa información y expresar información, porque eso es lo que se llama ejecutivo. Cuando una persona tiene una meta y organiza su meta y controla cómo va la cosa y va haciendo cambios de acuerdo a la necesidad y después expresa un resultado. Todo eso es un proceso ejecutivo y eso está más frenado en la depresión. Y la idea suicida, como mencionamos, desde un extremo como que no importa si vivo o no, hasta otro en que activamente piensan la idea de cómo quitarse la vida. Los síntomas causan malestar clínico significativo, eso es muy importante para el diagnóstico, y el deterioro del desempeño social, laboral u otras áreas, ¿verdad? O sea, en psiquiatría, para hablar de trastorno mental, siempre tiene que estar presente estos dos, ¿verdad? Porque si para un paciente no representa un malestar clínicamente significativo, entonces, y no representa un deterioro en su funcionamiento, entonces no se puede catalogar como enfermedad. O sea, un paciente no va a consultar por un grupo de síntomas o una discapacidad en particular que no le genera malestar y que no le genera un obstáculo en su desempeño. Por ejemplo, si yo soy fóbico a la araña, ¿verdad? Y no tengo contacto con araña normalmente, eso no tiene por qué causarme un malestar clínico significativo, ni tampoco un obstáculo en mi desempeño, ¿verdad? Entonces no es un motivo de consulta y no es considerado un trastorno. Ahora, si yo, por ejemplo, soy gerente de una representación petrolera y tengo que viajar mucho en avión y soy fóbico a los aviones, entonces es otro tema, ¿verdad? O si yo, por ejemplo, tengo fobia a hablar en público y soy maestro o me nombran presidente de una asociación científica y tengo que dar conferencias a escala nacional e internacional, ahí ya se complica la cosa. Entonces, por eso es importante que si causa un malestar y si causa un deterioro en el desempeño, para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y hay especificadores en los cuadros depresivos en una forma muy general. Voy a mencionar, algunos tienen más ansiedad, otros son con características mixtas, otros con características melancólicas, atípicas, algunos con síntomas psicóticos. O sea que dentro, otra vez, del cuadro depresivo hay especificadores que hacen características especiales a ese episodio depresivo y que influyen mucho en el tratamiento y en el pronóstico. Por eso se especifica eso, ¿verdad? El problema es que en estas recaídas y cuando el paciente se queda con síntomas, o sea, por ejemplo, se recuperó, pero no se recuperó del todo, ¿verdad? El problema es que a la larga cada episodio va a hacer que la persona esté más deteriorada. O sea, antes se pensaba, por ejemplo, que enfermedades como la esquizofrenia solamente era enfermedad en la que cada recaída del paciente iba declinando más su nivel de funcionamiento, pero también en la depresión, por más que el paciente se quede prácticamente asintomático después de un tratamiento, es importante que en la medida que vaya haciendo sucesivos episodios, va deteriorándose su función en general. Otra es que la depresión puede cronificar, o sea, el paciente puede mantener ese episodio depresivo por 2 años o más, que es el concepto de cronificar en trastorno afectivo. Y después que muchas veces el paciente se recupera, pero se recupera a los tumbos. O sea, no es un 100% la recuperación porque persisten algunos síntomas que se llaman residuales, como por ejemplo persiste un poco de desinterés,
persiste un cuadro de tristeza, persiste la ansiedad, que puede ser con síntomas físicos o un estado de tensión así interna, incómoda. Pueden persistir esos signos, síntomas intelectuales, en el contacto social u otros síntomas, como por ejemplo del sueño, de la astenia, dolores corporales, alteraciones gastrointestinales, en la función sexual, ¿verdad? Que el paciente se recuperó de ese cuadro de anedonia, que decía muy de humor bajo, pero sigue arrastrando algunos síntomas que persisten, ¿verdad? Y estos síntomas residuales multiplican por 2 la posibilidad de que el paciente haga otra vez una recidiva, ¿verdad? Y para terminar, y poner énfasis en la importancia de los trastornos depresivos, quería comentar que son trastornos complejos, ¿verdad? Más del 60% cursa con alguna comorbilidad. Una comorbilidad que puede ser psiquiátrica o una comorbilidad que puede ser médica, como por ejemplo las neoplasias, síntomas cardíacos, gastrointestinales, o sea, una comorbilidad médica o el abuso de sustancias, por ejemplo. El 30% de los pacientes son resistentes al tratamiento, o sea, 1 de cada 3 prácticamente es resistente al tratamiento y hay que hacer combinaciones, hay que hacer potenciación, etcétera, etcétera. Hay que hacer una especie de fórmula especial entre fármacos, psicoterapia, combinación de fármacos y otros potenciadores para que el paciente mejore. 2/3 otra vez de los pacientes que sí responden a los tratamientos arrastran estos síntomas mínimos, pero también deteriorantes que hayamos visto, y acompañan y empeoran otras enfermedades, como les decía, generalmente oncológica, digestiva, cardíaca, pero también muchas otras, autoinmunes. Tienen repercusiones severas en el área de desempeño, el paciente ya no es lo mismo que era antes, y en su función, en todos sus campos, laboral, académico, social, familiar. Muy frecuentemente, a medida que cursa, deteriora a la persona, y la incidencia y prevalencia, o sea, incidencia tiene que ver con los casos nuevos, y prevalencia con las que ya están presentes en un mismo momento en el tiempo. A pesar de todos los tratamientos nuevos, de todos los antidepresivos que se van generando en la industria farmacéutica, la depresión sigue ganando la batalla, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que tenemos ganada la batalla frente a la depresión, porque a pesar de todo el armamento y el arsenal que tenemos, tanto médico como psicológico, la depresión sigue creciendo en número. Eso es lo que quería transmitir, y le voy a pasar la palabra al licenciado Viola para ser más específico sobre el tema de la conferencia en particular. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Hans, y muchas gracias por la invitación también a esta sociedad que me invitó de la universidad, ¿verdad? Fue un poco rápido, pero estamos aquí presentes tocando un tema bastante importante como es depresión, que explicó súper bien el doctor Hans, y ahora yo voy a profundizar un poco más en los aspectos psicológicos, ¿verdad? En la salud mental de los pacientes oncológicos, ¿sí? Así que voy a comenzar a hacer el mismo protocolo del doctor y dar inicio a una pequeña presentación que traje para compartir esta noche. A ver si voy... Creo que Hans tiene que dejar de compartir, el doctor. A ver.
dejé de compartir. Sí. ¿Sí? ¿Permite? Ahora creo que sí. Sí. ¿Qué tal, Diego? Todavía no. Bien, bien. A ver un poco. No me aparece, che. Ah, creo que tengo que darle ahí. No me está apareciendo. Ahí está. Bueno, no sé si se ve. Si alguien me puede decir. Sí, se ve, licenciado, no te preocupes. Se ve perfecto. Que entonces voy a poner en modo presentación. Ahí está. Bueno, muy buenas noches. Hoy sábado 8 de mayo vamos a presentar juntos con el doctor Hans, que ya hizo la primera parte y a mí me toca la segunda parte, ¿sí? Que voy a estar hablando un poquitito más sobre el tema específico que es salud mental del paciente oncológico y su familia. Yo soy Diego Viola Palau, soy psicólogo clínico, especialista en psico-oncología y humanización de la salud. Ok, arranco entonces con esta frase que para mí es muy significativa. Esta frase está escrita por una psiquiatra quien fue pionera en psico-oncología. Ella hizo un abordaje de tratamiento específico para pacientes oncológicos y para pacientes también de distintas enfermedades, pero en etapa terminal, ¿sí? Hizo un acompañamiento a este tipo de pacientes desde el recorrido a la muerte. Todas las teorías y toda la ciencia del mundo no puede ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro, ¿sí? Esta frase a mí me encanta porque parte de la psicología en el trabajo oncológico es un poco más de humano a humano, ¿sí? Se derriban ciertos protocolos de la psicoterapia en sí y se hace un trabajo como más dinámico, más flexible, incluso más artístico, más plástico. ¿Ok? Y partimos de lo que es el cáncer en sí. Como sabemos, el cáncer no es una enfermedad única, sino que se agrupan en ella una multitud de procesos clínicos diferentes, unos con otros. Pero el factor común acá en el cáncer es que tiene como característica principal la proliferación anormal de células, con la capacidad de abarcar a todo el cuerpo, a todo el organismo, por medio de la invasión y también de forma metastásica, ¿sí? Sin adentrarnos mucho en el cáncer, que eso ya lo van a ver seguro con alguien, con algún especialista en oncología, yo voy a hacer un abordaje desde la psicología. También el doctor Hans, desde la psiquiatría, va a poder dar ciertas opiniones, comentarios o hacer algún refuerzo. Yo voy a hablar un poco de los aspectos psicológicos y también mencionar un poco acerca de mi experiencia en este trabajo, ¿sí? El diagnóstico, ¿qué pasa en este momento tan importante? Al recibir un diagnóstico de cáncer resulta ser una experiencia muy angustiante para la persona y para todo el entorno, ya que el cáncer generalmente se asocia con el dolor, el sufrimiento y la muerte, en prácticamente todos los casos, ¿sí? Mucho más en nuestro país, donde tenemos una cultura bastante clueca, le digo yo. Somos como un gallinero, siempre estamos todos juntos. Entonces el cáncer no solamente afecta a una persona, sino que afecta a un entorno muy grande, como es la familia, como es el círculo primario, al vecindario, a la comunidad, a todos afecta el diagnóstico, generando un gran impacto, por supuesto. Sabemos que muchas personas a nivel mundial se diagnostican diariamente con cáncer. Así como decía el doctor Hans, la depresión va en aumento, desafortunadamente también el cáncer va en aumento. El diagnóstico a menudo se presenta de manera sorpresiva y desoladora.
Por eso, el impacto que provoca esta enfermedad afecta tanto al cuerpo, a la salud física y a todo lo que es el bienestar psicológico también de la persona, ¿sí? Este tratamiento médico, por lo tanto, se necesita abordar también los aspectos psicológicos para ayudar a transitar de la mejor manera posible a esta gran dificultad. ¿Qué pasa en la mente de la persona que tiene cáncer? ¿Sí? Obviamente esta mente se dispersa, se queda en blanco, los pensamientos no están claros e invaden las malas noticias, por lo que resulta normal que se apodere el pesimismo. Recuerden siempre que el diagnóstico de cáncer se asocia con el dolor, el sufrimiento y la muerte. Según varios estudios, esas son las principales hipótesis que una persona comienza a elaborar a partir de este diagnóstico. Estos pensamientos más comunes se direccionan hacia: ¿será que voy a poder vivir? ¿Qué tipo de cirugía tengo que atravesar? Y los distintos tratamientos que conocemos como invasivos, quimioterapia, radioterapia, ¿qué le va a pasar a mi cuerpo? ¿Cómo va a quedar mi imagen? ¿Voy a perder alguna parte significativa de mi cuerpo? La familia, los hijos, la pareja, el trabajo y el futuro se ven en una constante amenaza a partir del diagnóstico, ¿sí? Y en esta parte gráfica se explica mucho mejor. También la misma psiquiatra propone esta curva, ¿sí? Que se denomina una curva de las fases por la cual la persona va atravesando. Y comienza en el punto de partida de shock emocional. En este momento es el momento del diagnóstico o muchas veces en la aparición de los primeros síntomas, ¿sí? Pero generalmente en el diagnóstico, cuando se tiene con seguridad que apareció un tipo de cáncer, se produce un estado de shock, ¿sí? Luego de ese estado de shock se va transitando, comienza a transitar la persona y el entorno también atraviesa esta curva, ¿sí? Entra en un estado de negación y rechazo, donde los pensamientos predominantes son: esto no me puede pasar a mí, ¿será que el médico se equivocó? Voy a buscar otra opinión médica, voy a cambiar de oncólogo, ¿sí? Luego viene la ira, el enfado, el enojo, ¿sí? Ese enojo, esa furia que muchas veces incluso es con la vida, es un enojo existencial. Luego viene una parte muy importante, ¿sí? Y que se vincula directamente con la depresión, que son los miedos. Recuerden siempre el punto de partida, que miedo está desde el inicio, ¿sí? Entonces, los miedos, que también voy a profundizar más adelante, es una parte muy importante de esta curva. Y ahí es donde se llega a la depresión. La depresión, como había mencionado el doctor, como trastorno o como sintomatología que la persona va atravesando, en esta curva se grafica de una forma muy representativa, que está en el fondo, está abajo, ¿sí? Y es también salir de ese fondo, es también lo que más cuesta, ¿sí? Las flechas en verde van direccionando un poco más la forma de la curva en un tránsito más positivo, porque luego de la depresión, en la que la persona va saliendo a flote, por medio del acompañamiento, por medio de los recursos con que ya cuenta la persona, así como de un buen acompañamiento psicofarmacológico, también viene la aceptación: acepto que esto me pasa a mí, tengo que seguir este tratamiento, tengo que mantenerme aislado, voy a perder esto. Luego viene un renacimiento, una resignación, también se le conoce en esta fase. Y por último viene el equilibrio emocional o el aprendizaje, ¿sí? Que también voy a explicar a medida que va pasando la presentación, que yo también voy a contar un poco mi experiencia profesional para que puedan entender de una manera más correcta esta curva, ¿sí?
Pasando un poco más, voy a profundizar en los miedos, ¿sí? ¿Por qué elegí los miedos? Porque los miedos es la antesala a la depresión. Los miedos se me ocurrió ponerle con este gráfico de montaña rusa, que siempre la montaña rusa genera mucho temor, mucho miedo, y por sobre todo tiene muchos altibajos, ¿sí? Los miedos son fuertes, como esta imagen de una montaña, ¿sí? Las personas que padecen cáncer se ven invadidas por diversos tipos de miedos. Voy a adelantar esta porque ya en el año 1979 la psiquiatra Holland recoge esas reacciones emocionales del miedo y las denominan las 6D del cáncer por sus títulos en inglés, obviamente. Yo lo voy a leer en español para que todos podamos entender. Sí, la primera se denomina muerte, el miedo a las consecuencias de la enfermedad. Luego está la dependencia de la familia y del personal sanitario, que también se convierte en una población, en un círculo en un círculo primario. Se genera una gran adherencia al personal sanitario, todos, incluyendo fisioterapia, licenciada, todas las especialidades entran ahí. Luego está la desfiguración, que son los cambios corporales, los físicos, funcionales, las mutilaciones, las pérdidas, como el cáncer, como los osteosarcomas, que generalmente se pierden una pierna, algún miembro. Está el famoso cáncer de mama, que son las mastectomías, ¿sí? Que son muy invasivas, tanto para mujeres como para hombres también, ¿sí? Luego está la incapacidad, que es para la consecución de objetivos. ¿Qué va a pasar de mí sin esto? Luego viene la ruptura, principalmente de las relaciones sociales. El cáncer es largo, el cáncer es invasivo, el cáncer exige aislamiento, por lo tanto se van rompiendo muchos vínculos. Y por último está el malestar, el disconfort, derivadas propiamente de la enfermedad y del tratamiento en sí. De ahí, de los miedos, vamos a tratar de profundizar un poco más en la depresión. ¿Por qué depresión? Si como el doctor Hans también decía al inicio, que es un trastorno bastante común y que va en aumento, por supuesto que en la población oncológica también está presente, muy presente, tanto como el estrés y la ansiedad. ¿Sí? Hoy hacemos un hincapié en la depresión y desde el momento en que aparecen los primeros síntomas, ya el paciente puede comenzar o a transitar en un momento de angustia. Por ejemplo, esos primeros síntomas pueden ser protuberancias, tumores, ganglios, dolores, hemorragias, ¿sí? Que se van presentando pero sin tener un diagnóstico oficial. Y ahí ya comienza los malestares psicológicos. Uno de estos problemas más frecuentes y más presentes en el cáncer es la depresión y tiende a aumentar en los momentos de diagnósticos y va todavía mucho más en crecimiento con los distintos tipos de tratamiento, como la quimioterapia, la terapia hormonal, inmunoterapia, radioterapia y cirugía. Desafortunadamente, la mayoría de los procedimientos en el cáncer, los procedimientos médicos, son invasivos. Y al ser invasivos se encargan de perturbar toda la vida del paciente. La vida del paciente se ve obstaculizada en lo laboral, en lo social, en lo deportivo, en lo económico, como vamos a ver después también, porque el cáncer es una enfermedad que toca mucho la economía de quien lo padece y mucho más en un país como el nuestro, donde el cáncer no precisamente es una enfermedad 100% cubierta a nivel país. Entonces, la prevalencia, también ahí traje una imagen representando un poco a los distintos tipos de cáncer y hay 1 millón de cáncer más y no sé si hay un símbolo, un signo para cada uno de ellos.
Pero en cuanto al tipo de trastorno más frecuente, un gran número de estudios documenta la prevalencia de depresión en pacientes oncológicos. Se habla un poco de estudios, yo considero que hoy en la bibliografía que vamos a encontrar, estos números van en aumento, duplicándose con seguridad por la pandemia que estamos viviendo. Imagínense, en pandemia recibir un diagnóstico de cáncer es doblemente intenso. Se acepta aproximadamente que el 25% experimentan síntomas depresivos y aumentan hasta el 77% o más en aquellos casos avanzados. Los tipos de cáncer se van diagnosticando según estadio no es lo mismo una persona en un estadio 1, un cáncer primario rápido, a un cáncer metastásico avanzado o ya en estadio terminal, ¿sí? Aumenta según el tipo y estadio del cáncer. También el dolor es muy significativo, así tanto como los miedos, la aparición del dolor es un detonante de la depresión. El grado del dolor, el deterioro físico y la falta de apoyo familiar y social. Hay personas que tienen compañía, que tienen lazos, vínculos primarios que se ocupan. Hay otros pacientes que están abandonados. ¿Sí? Ahora me gustaría profundizar un poco más en lo que es la psico-oncología, que es mi área. Yo como psicólogo clínico atiendo en consultorio privado, ¿sí? De lleno estoy en la psicología clínica que atiendo a jóvenes y adultos. Desde mi especialidad, que es la psico-oncología, ahí hago un abordaje de niños, jóvenes y adultos. La psico-oncología es un campo interdisciplinar de la psicología y de las ciencias biomédicas, que se dedica a la prevención, la evaluación, el diagnóstico del paciente con cáncer, pero que tiene como objetivo central las competencias comunicativas. El manejo de la información es crucial con el paciente, porque muchas veces a la hora de hablar del cáncer se entra en lo que se llama conspiración del silencio. Los familiares no quieren dar la información al paciente, piensan que esconder. Se entra en contacto con el médico, no le cuentes por favor que es cáncer, vamos a decirle que es un tumor benigno y tenemos que hacer una cirugía. El manejo de la verdad es muy importante y cada día se apunta más a que tanto el familiar como el paciente puedan tener el manejo de la información total de lo que se está viviendo. ¿Sí? El objetivo central de la psico-oncología es obviamente la intervención psicológica, tanto del paciente familiar, así como el personal sanitario también. No es fácil para el paciente, no es fácil para la familia y por supuesto que para el personal sanitario tampoco es fácil llevar a cabo procedimientos invasivos, devolución del diagnóstico, el acompañamiento, la atención en emergencia, todo eso es muy complejo y muy estresante para el personal sanitario. Por lo tanto, aquellos psicólogos que trabajan directamente en hospital pertenecen a un grupo multidisciplinario en que están constantemente con el equipo médico tratante, ¿sí? Pero la principal motivación de la psico-oncología es apoyar psicológicamente al paciente con cáncer para mantener y recuperar su calidad de vida y la de sus familiares. Los síntomas físicos, la autonomía, los hábitos cotidianos a nivel familiar y social es muy importante para que el paciente pueda estar bien, ¿sí? Por medio de la terapia en sí y del abordaje psicoterapéutico que se va haciendo con el paciente, se consigue disminuir el sufrimiento, aumentando todo tipo de recursos que le puedan ayudar para hacer frente a esta amenaza que se da en el proceso oncológico. Ahí volvemos a esa curva que le mostraba antes, le ayudamos a empujar un poco más, a ir transitando esa primera fase que es negativa, que vaya saliendo de la depresión con todos los recursos que le ofrece la psico-oncología
para que pueda llegar a la aceptación y a seguir transitando las siguientes fases. Sí. El tratamiento en sí es un poco más de lo que ya les había dicho, acompañar al paciente y a los familiares durante todo el proceso. El paciente oncológico muchas veces necesita hablar. Al estar en contacto en sí con posible riesgo de muerte, con dificultades y pérdida, el paciente necesita poner en palabras, necesita reestructurar esos pensamientos que están distorsionados, esa visión catastrófica del futuro. Necesita, en caso de que sea una situación terminal, necesita poder hacer un cierre, ¿sí? Entonces necesita ese espacio terapéutico confidencial y privado. Se trabaja desde la aceptación y la búsqueda de alternativas. Nos centramos en el apoyo emocional, en el manejo y la disminución de las emociones como la tristeza, el miedo, la incertidumbre, la rabia. Todo acompañamiento psicológico, también mucho más a nivel hospital, también se le da espacio al acompañamiento espiritual, a las terapias alternativas. Yo no hago eso, yo trabajo solamente desde la psicología clínica, pero si el paciente necesita, obviamente se le da ese espacio también, porque generan mucha paz, mucha tranquilidad, fortalecen todo lo que es la paciencia, la fe. Entonces, todo recurso que el paciente quiera utilizar en esta fase de tratamiento es bienvenido y se respeta. De cualquier disciplina, cualquier modalidad, es respetado por todos los integrantes de salud. ¿Sí? ¿Cuáles son las reacciones más habituales en el proceso oncológico que vamos encontrando desde el momento del diagnóstico, durante el tratamiento también? Lo podemos ver a estas reacciones como reacciones adaptativas y normales, así como reacciones desadaptativas inadecuadas. Y ahí es donde entramos los psicólogos a profundizar un poco más y nos agarramos de los psiquiatras, por sobre todo para el manejo de ciertos psicofármacos que van a generar un mejor avance en el transcurso de la enfermedad. Los leo rápido, sin mencionar todos, como son los llantos frecuentes, la irritabilidad, la apatía y el desgano, la falta de motivación, el semblante triste, decaído, la reducción o aumento del apetito, como decía el doctor Hans, y eso como algo desadaptativo, los atracones alimentarios o el dejar de comer, hacer una anorexia, o sea, no una anorexia sí, pero sí un cuadro anoréxico de que no como, ¿sí? Incluso llegando muchas veces a la desnutrición. Un paciente oncológico es muy fácil que la desnutrición que llegue no esté ocasionada incluso por el cáncer en sí, sino que la depresión acentuó la falta de apetito y el paciente redujo de peso hasta llegar a un número importante, ¿sí? Bueno, y ahí vienen un montón de reacciones más habituales en todo el proceso oncológico. Hablo un poquitito sobre la evaluación. También desde el momento de diagnóstico se promueve a utilizar ciertos instrumentos de evaluación para que podamos identificar cómo está el paciente, ¿sí? ¿Qué trae el paciente ya previo al cáncer y cómo convive con la enfermedad y cómo está enfrentando todo tipo de tratamiento? Evaluar la ansiedad y la depresión es muy habitual en este tipo de pacientes. Generalmente, ya con la historia clínica inicial, se van incorporando ciertos cuestionarios, por sobre todo, para evaluar salud mental. Hoy en día salud mental se está posicionando en oncología. Entonces, desde el equipo médico tratante ya incorporan luego ciertos cuestionarios que miden un poco el estado del paciente a nivel mental. A veces son un trastorno que se diagnostica aparte de la enfermedad oncológica. Por supuesto, una vez que el paciente cumple con criterio de diagnóstico de depresión,
ya va a padecer de otro problema aparte de la enfermedad oncológica. Y otras veces no precisamente es un trastorno en sí, sino que son síntomas aislados sin llegar a ser un trastorno. Así como el ejemplo que ponía el doctor Hans con la fobia específica a las arañas y la fobia a viajar en avión teniendo que viajar constantemente, ¿sí? ¿Qué más les muestro aquí? Son 2 cuestionarios básicos, esenciales, que aportan un resultado maravilloso, son muy fácil de aplicar, son autoadministrados, ¿sí? Son cortos, y el primero es el BDI, que es un cuestionario que se encarga de medir ciertos rasgos depresivos. Esto conviene aplicar en el inicio, durante y final del tratamiento también, para poder evaluar un poco cómo está la depresión en este paciente, ¿sí? Estos rasgos depresivos, por sobre todo. Es un cuestionario básico de 21 preguntas, acá están solamente 10 porque les traje la imagen. Y el otro cuestionario es el inventario de ansiedad de Beck. Ambos cuestionarios son de Aaron Beck, tienen un lineamiento un poquitito más cognitivo-conductual, que es una línea de la psicología que se usa mucho en salud. ¿Por qué? Por la fuerte evidencia científica que tiene. Entonces se le da espacio desde la medicina mucho más a estos protocolos de tratamiento para poder evaluar a los pacientes enfermos. Estos 2 cuestionarios emiten resultados de rasgos depresivos y también el nivel de ansiedad. Son muy fáciles de corregir, se puntúan en una escala tipo Likert, donde el resultado va dando como un puntaje de depresión leve, moderada y severa, y lo mismo para ansiedad leve, moderada y severa. Y son cuestionarios que aportan mucho porque en base a esto se puede, 1, profundizar en la psicoterapia como tratamiento y acompañamiento, y 2, también el médico psiquiatra puede identificar los síntomas que más puntaje elevado tienen para evaluar, obviamente, el inicio de un protocolo psicofarmacológico, ¿sí? Los resultados ante una adecuada evaluación y la detección de estas necesidades permiten que podamos diseñar un plan de tratamiento acorde a las necesidades de esta persona. Se logra así una disminución del uso incluso de servicios médicos y de sintomatología. Acá hay algo importante, porque si un paciente muy temeroso, ¿sí? Por ejemplo, con miedo a la resonancia magnética, a las agujas, si nosotros vamos identificando estos miedos específicos y son tratados, son aceptados y el paciente lo puede abordar mejor, va a evitar de acudir constantemente a algún servicio de salud por cuadros de pánico, por malestar, por miedos en sí, que le lleva incluso hasta exacerbar esa ansiedad por la salud. Va a generar una mayor adherencia terapéutica y va a tener una mayor satisfacción con el tratamiento médico, que es un objetivo central. Acá es principal que el paciente pueda cumplir con todo lo que el médico tratante propone, cumplir los ciclos de quimioterapia, respetar el postoperatorio y con todos los cuidados que implica el tratamiento, ¿sí? ¿Qué más hay? Ahí hago como yo le había preguntado también a Thais, que podía presentar un poco más teórico, experiencial, y me dijo hacer un conjunto de ambos. Por lo tanto, acá yo cuento mi experiencia. Somos pocos lo que hacemos psico-oncología en Paraguay, y estamos en esto ya hace un tiempo. Yo me recibí de psicólogo en Asunción, Paraguay. De Paraguay tuve que migrar a Italia por una experiencia oncológica a nivel familiar. Una hermana mayor tuvo cáncer, y un tipo de cáncer que no pudo ser tratada en Paraguay. Por lo tanto, nos tuvimos que ir a Italia.
a poder a recibir tratamiento y bueno, hacer todo el protocolo de trasplante de médula ósea que necesitaba mi hermana. En ese momento yo comencé a vincularme directamente con el cáncer porque me tocó vivir en un albergue donde vivían enfermos y los acompañantes, los familiares en este caso, que acompañábamos a nuestros pacientes. Ahí conocí realmente la enfermedad, ¿sí? Luego de 2 años de estar en Italia, mi hermana falleció, yo volví a Paraguay y dije que tanto aprendí sobre el cáncer que decidí ir a estudiar a la Argentina. Tuve la oportunidad y me trasladé a formarme en todo esto. Luego les muestro, bueno, acá estaba un poco más gráfico, sí, que psicología tuve en el año 2000, en Italia tuve en la Asociación Italiana contra la Leucemia, Linfoma y Mieloma, y de ahí pasé a estudiar en Buenos Aires, Argentina, donde me recibí como especialista en psico-oncología y humanización de la salud, que me encanta y me apasiona, tanto psicología como la parte del cuidado al paciente con cáncer. Nace también un proyecto, mejor dicho, un trabajo, yo le llamo a esta parte el área de mi responsabilidad social. Ahí fue que nace este trabajo de lucha que comenzamos a hacer de manera pequeña con un grupo de amigos también que perdimos a seres queridos por el cáncer. Entonces nos unimos y comenzamos a hacer actividades para juntar fondos y ayudar a albergues que alojan a niños y a niñas que vienen del interior de nuestro país. Por lo tanto, este trabajo se denominó como mientras más tapitas juntamos, a más niños y niñas con cáncer ayudamos, que es el proceso de reciclaje de tapitas de plástico. Esto se realiza en varios países del mundo. Yo hice, al estar en Argentina, tuve mi pasantía en un hospital de adultos, pero también me tocó mi pasantía en un hospital pediátrico, que es el Hospital Garrahan, y el Hospital Garrahan fue récord Guinness varios años de recolección de tapitas de plástico. Entonces el proyecto lo trajimos acá en Paraguay, ya seguro que muchos van a conocer, y si no, se irán sumando a partir de esta presentación. Así que creo que con esto puedo dar por fin a esta presentación, para seguro dejar un espacio de preguntas, de aporte, de comentario, que el doctor Hans y yo podamos seguir acompañando el día de hoy. Ahí están mis contactos, ese es mi número, mi correo electrónico. Ante cualquier consulta, a las órdenes. Muchas gracias.